continuación sigue la charla del doctor Oscar Guevara. La charla tiene como título Enfoque de los tumores neuroendocrinos del páncreas menores a 2 centímetros. El doctor Oscar Guevara, para las personas que no lo conocen, es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, es cirujano hepatopancreatobiliar del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, fue formado en cirugía hepatopancreatobiliar en el Hospital Bouillon de París, obviamente alumno, pupilo del doctor el profesor Belgiti. Fue nuestro primer presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Hepatopancreatobiliar, una persona muy querida y admirada por todos nosotros. Y pues bueno, hoy tenemos el honor de tenerlo aquí entre nuestros conferencistas. Muy buenos días para todos, muchas gracias al comité organizador de este evento. Es muy emocionante recordar cómo en el año 2015 nos reunimos un grupo de cirujanos con interés en el área hepatobiliar y pancreática. Con el ánimo de agruparnos terminamos formando la asociación y es muy emocionante ver cómo ya estamos en el cuarto congreso nacional. Creemos que siempre se han cumplido los objetivos en cada uno de los eventos, muy en especial porque nuestros conferencistas invitados todos han cumplido con venir, con acompañarnos y sobre todo con hacernos sus grandes presentaciones. El tema que vamos a abordar en los siguientes minutos es un tema muy controversial todavía en la literatura, que es el enfoque de los tumores neuroendocrinos del páncreas menores a 2 centímetros. Vamos a empezar hablando un poco qué es lo que dicen las guías, de dónde salen estos datos, por qué la información, por qué a alguien se le ocurre que estos tumores podemos observarlos, y un par de casos al final, y vamos a ir presentando como algunos datos que van surgiendo, algunas preguntas como son acerca del seguimiento. Entonces vamos a empezar por lo que podría ser el final, pero empecemos por ahí, que es qué es lo que dicen algunas de las guías publicadas que abordan este tema. Una de las guías más referidas es la guía de la Asociación Europea de Tumores Neuroendocrinos. En el 2016 está la última publicación sobre tumores neuroendocrinos de páncreas, y esto es lo que hace referencia al tema. Dice, varios estudios han explorado la seguridad y factibilidad de un manejo no operatorio para los tumores neuroendocrinos del páncreas menores a 2 centímetros, con estas características: asintomáticos, esporádicos, es decir, que no tengan un componente genético, especialmente cuando se requiere una resección pancreática mayor. El manejo conservador parece seguro. En la mayoría de pacientes no se presentan cambios significativos en el tamaño. Sin embargo, se necesitan datos de seguimiento para garantizar la seguridad de esta política, porque la mayoría de los estudios han publicado seguimientos a 3, 5 años, hay unas pocas series ya antiguas de 10 años, pero sabemos que estos tumores tienen un crecimiento lento y por tanto la biología puede ir cambiando igualmente lentamente en los años. Esta guía entonces al final en uno de sus esquemas dice tumores neuroendocrinos de páncreas menores a 2 centímetros, opciones que tenemos. Por un lado puede ser el seguimiento, es una de las ramas de manejo para tumores neuroendocrinos grado 1 desde el punto de vista histológico o bajo grado 2, no dice exactamente grado 2, pero sabemos que como va entre el 2 y el 5% y el 20% de Ki-67, la mayoría lo asume como menor al 5% de Ki-67, asintomáticos, principalmente los que están en la cabeza, sin signos radiológicos de diseminación, y hay que analizar los factores del paciente como los deseos personales, la edad, las comorbilidades. Y la segunda opción, cuando deja cualquiera de las dos opciones válidas, es hacer cirugía, especialmente para pacientes grado 2 sintomáticos o el paciente, los deseos del paciente. Los deseos del paciente son aquel paciente que no tiene ganas de estar del resto de su vida haciéndose exámenes cada rato para saber si el tumor creció o se diseminó, aquel paciente que tiene temor que no le hayan descubierto y si sea maligno el tumor y se haya diseminado. Pues eso va, digamos que individualmente en la aversión al riesgo o no, o al riesgo de la cirugía o no. Bueno, ¿cómo hacer el seguimiento? Entonces aquí va una de las preguntas. Esto es lo que hasta ahora recomiendan ellos: o ultrasonografía endoscópica o resonancia magnética o TAC cada 6 a 12 meses.
Si no hay cambio, perfectamente se puede seguir haciendo el seguimiento, pero si hay incremento en el tamaño, a 0,5 centímetros entre un examen y otro, lo cual yo digo es difícil porque a veces vemos cómo varía, decir que varía medio centímetro quiere decir que está creciendo, pues yo creo que todos hemos visto en algunos casos de seguimiento como de un año a otro cambia, a veces hacia adelante, a veces hacia atrás, en milímetros, a veces en medio y en 1 milímetro. O al final un cambio en el diámetro mayor a 2 centímetros, esos pacientes por supuesto hay que proponerles la cirugía. Esta es otra guía polaca donde básicamente dice lo mismo, neoplasias menores a 2 centímetros, no funcionantes, detectadas incidentalmente, este es otro elemento que casi siempre aparece en las recomendaciones, asintomáticas sin evidencia histopatológica o radiológica de malignidad pueden ser observadas y la decisión debe ser tomada en un equipo multidisciplinario, esa es una recomendación importante, con experiencia en el manejo de tumores neuroendocrinos del páncreas. Pero también hace una aclaración la guía que es importante, digamos, entre los elementos que hay que comentar con el paciente a la hora de hacer el balance, todas las neoplasias neuroendocrinas del páncreas mayores a 0,5 centímetros deben ser consideradas como potencialmente malignas, independientemente de su grado histológico. Hay una guía también de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, donde abordan el tema, dice criterios sugeridos para manejo no operatorio, tumores menores a 2 centímetros, Ki-67 menor al 2%, asintomáticos y sin invasión a ganglios o a distancia. Esta misma guía dice, otro de los temas es una pregunta que siempre surge cuando empieza a pensarse en esta opción con algunos pacientes, es que hasta dónde debe llegar en el diagnóstico para saber que es un tumor neuroendocrino y para saber el grado. La ultrasonografía endoscópica con biopsia por aspiración con aguja fina, dice la guía, identifica el 90% de los tumores neuroendocrinos de páncreas, y hoy en día la aguja semifina con corte, es decir, que logra sacar cilindro, un pequeño cilindro de tejido, permite tinciones de inmunohistoquímica del Ki-67 para realizar la clasificación del grado. Con las agujas 19 gauge mejora la determinación del Ki-67, hasta en un 92% lo logran. Entonces, hasta aquí como un breve resumen de lo que dicen las guías para abordar el tema. Pero por supuesto hay mucha discusión, entonces algunos de los artículos de dónde salen estos datos, vamos a empezar por el final, de dónde siempre una pregunta es, bueno, ¿debo hacerle endosoma, debo hacerle biopsia, necesito comprobación o no? Tenemos la idea muchos que no es tan alta la efectividad de la punción con biopsia, esto va mejorando con la experiencia de quienes hacen la ultrasonografía endoscópica, y este es uno de los estudios de donde salió esa información, en 30 pacientes, pero este es un grupo de expertos en Italia, en ultrasonografía endoscópica, con tumores neuroendocrinos con tamaño medio de 16 milímetros, el 77% eran incidentales, 12 de los 30 no fueron operadas, evaluaron la concordancia en 10 de los que han sido operados entre el Ki-67 de la biopsia y el resultado final fue del 83% para clasificar el grado. Entonces 10 de 12 pacientes estuvieron bien clasificados en el grado, en uno aumentó de grado 1 a grado 2 y en otro se redujo al final en la patología definitiva de grado 2 a grado 1. Entonces siempre hay que tener en cuenta que todo esto son consideraciones en los exámenes diagnósticos. Ese artículo presenta cómo con esa aguja 19 se pueden hacer la histología, ahí vemos en el centro la tinción de cromogranina y sinaptofisina para el diagnóstico, y a la derecha una evaluación del Ki-67, donde ustedes ven en una de las esquinas una célula que marca para el Ki-67, en este caso era grado 1. Esta es la evaluación del Ki-67 que nos hacen los patólogos, pero ellos tienen, mientras más pequeña la muestra y si son solo células, es más difícil la evaluación del Ki-67. Otros datos, este es un estudio publicado con 123 pacientes de tumores neuroendocrinos resecados, es decir, es como para ver qué pasa con los que se operan, cuál es la evolución de esos pacientes, no metastásicos entre el 99 y el 2010, en un centro de referencia en Estados Unidos, en la Florida, que es el Moffitt Cancer Center en Tampa, para tumores neuroendocrinos menores a 2 centímetros, los resecados, grado 1, tuvieron una supervivencia del 100% a 4 años, no es un seguimiento tan largo en tumores neuroendocrinos, entonces ellos dicen, definitivamente parecen tener un comportamiento, entre comillas, benigno. Un dato interesante de este estudio es que al hacer el análisis multivariado de cuáles factores pronósticos eran importantes, el último era si el diagnóstico era incidental o sintomático. Muchos artículos
hacen énfasis en esto. Es distinto el paciente que nos consulta porque ha tenido episodios de dolor, o el paciente que ya tiene una masa hepática o tiene pérdida de peso o algo así, o el paciente que le hacen examen por urolitiasis y le encuentran la lesión, por ejemplo, de manera incidental. El riesgo aumenta 3 veces de recaída después en estos pacientes resecados cuando eran sintomáticos en el momento del diagnóstico. Para hacer un balance de la literatura no hay que presentar, digamos, esta charla no pretende convencerlos que no hay que operarlo, simplemente es presentar el balance de la información de lo que hay, y este es uno de los estudios que más bien produce inquietud en esta conducta, que son la base de datos de cáncer nacional en Estados Unidos, revisada del 98 al 2011, en 1.800 tumores neuroendocrinos de páncreas menores a 2 centímetros operados, tenían datos completos de 1.300 pacientes, y fíjense que la correlación en el tamaño, que es el primer tamizaje, digamos, que hacemos para tomar la conducta, casi todos estos tumores menores a 2 centímetros, según esa base de datos, hasta el 30% de los resecados tenían diseminación ganglionar, de manera que sería un dato, digamos, que siempre hay que tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Esta es una de las series relativamente largas de seguimiento, grandes en tamaño de seguimiento, 46 pacientes de la Universidad de Verona y del Hospital Bollón en Europa. De esos 46 pacientes observados menores a 2 centímetros, ahí está la línea, digamos, del tamaño, cada puntico era el tamaño de cada uno de los pacientes, y en rojo están los que decidieron resección en algún momento del seguimiento, principalmente los que estaban más cerca de 2 centímetros, es lo que alcanzamos a ver, pero algunos pacientes en el intermedio, casi siempre entre los 12 y 24 meses, si empieza a crecer, tomaron la decisión de cirugía. Pero aún así muchos llegaron al final, 8 pacientes al tiempo de seguimiento que llevaban sin operarse, 8 pacientes se operaron luego de 41 meses. En la patología definitiva todos eran T1 y T2 con N0, todos los que operaron salieron sin ganglios comprometidos. Bueno, este es un dato de otro estudio de 2007 a 2015, una serie pequeña, pero 15 pacientes con tumores neuroendocrinos menores a 2 centímetros seguidos a 4 años, la supervivencia era del 100%. Volvemos a decir, en tumores neuroendocrinos uno quisiera tener seguimientos más largos todavía. La Universidad de Verona publicó también los datos de pacientes con tumores neuroendocrinos no funcionantes, de los cuales 35% eran incidentales, 30% de los incidentales eran estadios 3 o 4, es decir, lo que hay que hacer es, como en todos los pacientes, todo el estudio inicial, ver si tienen metástasis, por supuesto eso es otra rama distinta a la de los pacientes que estamos viendo. Y el aporte era que en general los pacientes, aún los de estadios mayores, tenían mejor pronóstico si eran detectados de manera incidental. Podemos pasar este un poco más rápido. Este es un estudio multicéntrico europeo, 16 centros entre el 99 y el 2014, recolectaron datos de 219 pacientes con prácticamente las mismas características que venimos hablando, 66% eran asintomáticos, una mediana de tamaño de 15 milímetros, resecados, es para ver cuáles son los factores pronósticos en los resecados menores a 2 centímetros. 42% le hicieron cirugía preservadora de parénquima. Este es otro dato importante, la mortalidad. ¿Qué pasa, digamos, en la decisión si se observa, pero qué pasa si se opera? ¿Cuál es el riesgo de morir de un paciente de una resección de tumor neuroendocrino de páncreas menor a 2 centímetros? En esta serie, 0.5% de mortalidad, sin embargo, todos son centros de referencia y hay que tener eso en consideración. La morbilidad severa, 14%. De esos resecados menores a 2 centímetros, el 10% tuvo ganglios metastásicos. Y un dato interesante es que cuando vieron los factores pronósticos, la dilatación del conducto biliar o del conducto pancreático fue un factor importante en asociación a recurrencia a largo plazo, y desde luego los que eran neuroendocrinos grado 2 y 3. Por eso casi siempre las recomendaciones implican tener un grado 1. Y este es, ya casi terminando de presentar esta serie, esto es una publicación reciente donde participa un colombiano que está en Moffitt ahora, que es el doctor Daniel Anaya. Revisaron la base de datos del SER de Estados Unidos entre el 2007 y el 2015, 700 pacientes con tumores neuroendocrinos no tienen grado, sino estadio 1. Estadio 1 son, en la clasificación, en la 8ª edición,
Ya están aparte los tumores neuroendocrinos del páncreas, y el estadio 1 es básicamente los tumores menores a 2 centímetros, sin ganglios comprometidos y sin metástasis. El 88% fueron operados. Lo interesante de lo que hicieron los autores fue ver no solamente la mortalidad del seguimiento de supervivencia global, sino ver los resultados de la mortalidad específica por cáncer, porque ellos se dieron cuenta que, claro, los pacientes, muchos de los pacientes que van a observación son los pacientes que tienen comorbilidades importantes o los pacientes de edad mayor, y entonces tienden a, si lo siguen a 5 o 10 años, seguramente van a tener menor supervivencia que la población general. Pero cuando sacaron solamente supervivencia específica por cáncer, a 5 años, 98%. En todo el grupo de pacientes, es decir, operados y no operados. En los operados fue el 98% de la supervivencia a 5 años específica por cáncer, y en los no operados del 94%, y esta diferencia no fue estadísticamente significativa, con una medida de seguimiento de 24 meses, es decir, nuevamente es una corte relativamente, todavía no con un seguimiento tan largo. Pero la conclusión de los autores es que sigue siendo, digamos que sí es válida la opción probablemente de observarlos, dado que no hay diferencia en la mortalidad específica por cáncer en este grupo de pacientes. Y esta es otra publicación de este año. Como no hay, el tema sigue siendo debatido, la Asociación Americana de Hepatopancreato Biliar hizo una reunión de consenso con expertos buscando respuestas a preguntas sobre esto, el manejo de los pacientes con tumores neuroendocrinos bien diferenciados, asintomáticos, y estas fueron las recomendaciones finales de ese consenso. No se recomienda resección para lesiones menores a 1 centímetro, por supuesto que no tengan ganglios en las imágenes, que no sean sintomáticos. Se recomienda resección para lesiones mayores a 2 centímetros. Hay que reconocer que en la literatura todavía hay algo de debate sobre cuál es el punto de corte para esto. Se recomienda disección ganglionar cuando hay ganglios, si se opera el paciente, se recomienda disección ganglionar cuando hay ganglios sospechosos en las imágenes, y hacer esplenectomía en las lesiones distales si hay sospecha de ganglios. Otra conclusión es que aprobado por el consenso, fue que la enucleación y la pancreatectomía central son aceptables cuando sean técnicamente factibles, y no se logró consenso en el tema de la biopsia preoperatoria en tumores entre 1 y 2 centímetros. Una pregunta es, ¿hay que hacerles biopsia a todos? No hubo consenso entre 1 y 2 centímetros si había que hacer o no biopsia. Entonces, bueno, como ven, el tema no es sencillo, y una muestra de que sigue siendo no sencillo el tema de abordar es que al final de ese consenso hicieron una encuesta entre los asistentes al consenso, y solamente para ver la última pregunta dice, ¿usted cree que tiene mayor claridad de cómo manejar los pacientes con tumores neuroendocrinos no funcionantes como resultado de esta sesión, después de hacer todo el debate del consenso? Solamente el 41% contestó que sí tiene claridad, o sea que el 59% todavía, aún después del consenso, no lo tenían claro. Entonces el tema no es fácil de abordar. Voy a presentar 3 casos simplemente como ejemplos. Este es un paciente con un tumor neuroendocrino muy pequeño en la cola del páncreas. Se le hicieron examen de PET galio, solamente estaba localizada la lesión, medía 15 milímetros. Sin embargo, al revisar la historia, el paciente 4 meses antes había tenido un episodio de pancreatitis aguda y dolor abdominal. Entonces la decisión es cirugía, simplemente para mostrar que el objetivo de la charla no es decirles que todos hay que observarlos, hay que evaluar muy bien el paciente. Por supuesto que a veces hay la discusión si los síntomas que a veces tiene el paciente son atribuibles o no a la lesión, y eso será siempre motivo como análisis individual en cada paciente. Este, en cambio, es un paciente de 72 años, asintomático, con este tumor descubierto por un reflujo gastroesofágico. Empezaron a hacerle exámenes y encontraron este tumor finalmente de 1.8 centímetros en la cabeza del páncreas, es decir, si se opera requeriría seguramente una pancreatodenectomía no funcionante. Ya tenía un Octrescan positivo para verificar. El paciente no se dejó hacer biopsia por punción, por endosonografía, a pesar de que se le había propuesto, pero se le hizo un Octrescan que solamente marcaba ahí, es decir, había cierta certeza que sí se trataba de un tumor neuroendocrino. Lleva 2 años de seguimiento sin cambios en el tamaño ni en las características de las lesiones. Probablemente un paciente como este sean los que 72 años sin ningún síntoma, no requería seguramente un seguimiento tan largo, puedan ser candidatos al manejo expectante. Esta es otra paciente, 42 años,
con esta lesión en la cola del páncreas como hallazgo incidental. Está muy superficial, uno diría que la lesión seguramente es fácilmente resecable por enucleación o por pancreatectomía distal. Sin embargo, fíjense cómo a veces en la toma de decisiones de los pacientes es importante todo. La paciente contaba que le han hecho una resección de un aparente tumor en la hipófisis 5 años antes y la patología salió negativa. Es decir, la paciente ya no tenía mucha confianza en los diagnósticos, de manera que no aceptó la cirugía. Llevamos 3 años de seguimiento con ella porque la paciente no acepta la cirugía, pero sigue con las mismas características, pero una paciente de 42 años, ¿no? Uno lo piensa mucho en pacientes tan jóvenes. Y este paciente de 46 años, asintomático, un tumor neuroendocrino de páncreas en la cabeza, mide 15 milímetros, no funcionante, aquí tiene un PET galio, no tiene síndrome genético, no es funcionante. Está todavía en evaluación, el paciente lo está pensando, pero tal vez es una decisión difícil porque tiene 46 años, va a requerir un seguimiento largo, pero en el otro lado de la balanza eso está en la cabeza del páncreas y seguramente requiere una pancreatonectomía. Entonces, bueno, estos son los casos que a veces nos cuesta trabajo tomar decisiones. Al final, entonces, digamos que podemos tomar del modelo de medicina basado en la evidencia, estos elementos para la toma de decisiones, que son la evidencia científica, serían los datos que tenemos. Hay que presentar al paciente cuál es el riesgo de dejarse el tumor y cuál es el riesgo de operarse también, la experticia del clínico y las preferencias del paciente. En el próximo número de la revista de cirugía vamos a hacer algunos comentarios sobre la toma de decisiones compartida en cirugía, que es como esa tendencia a que las decisiones ya no son solamente del cirujano, sino hay que darle una buena información al paciente. Eso a veces nos toma mucho tiempo lograr que el paciente entienda y pueda participar en la toma de decisiones, pero esa es la idea. Entonces, como conclusiones, los tumores neuroendocrinos del páncreas no funcionantes, esporádicos, asintomáticos, sin evidencia de diseminación, podrían ser candidatos a un manejo expectante con observación, pero requiere un análisis cuidadoso de los riesgos y beneficios individuales para ser discutidos con el paciente y lograr una adecuada toma de decisiones. Muchas gracias.